Bueno, ahora vamos a realizar la parte del punto B que está asociada a los intervalos de confianza que deben tener tanto la media como la desviación estándar. ¿Ya? Este, es importante que revisen la lectura del capítulo 2, en donde se habla de intervalos de confianza. Al final de la lectura, en la página creo que es 21, vamos a buscarla aquí, la página 21, sí, específicamente la página 21 y 22, si no estoy mal, ¿ok? Al final de esa lectura, ¿ya? Ustedes van a encontrar un resumen de la fórmula de los intervalos de confianza. Y esos, esas fórmulas son las que van a aplicar. Ustedes van a hacer la lectura, obviamente, de cómo es que es de los ejemplos, revisarán cómo es que es los conceptos de lo que es un intervalo de confianza, ¿ya? ¿Qué es lo que es un intervalo para la varianza, un intervalo para la media? Eso es lo que se les va a pedir aquí. Pero cuando lleguen al resumen de la tabla 2.1 van a poder utilizar las ecuaciones que están en la tabla. Estas ecuaciones que están aquí, ¿ya? Tienen una fórmula en Excel que permite que sea más fácil la determinación de estos intervalos con los límites inferiores y los límites superiores. Fíjense pues que para la media, el valor que vamos a determinar es el valor que tiene la media menos ¿cómo es que es? Un parámetro de la distribución T de Student con un alfa medios que multiplica la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de todas las observaciones. Esta ecuación que está aquí es muy similar a la que está de este lado. La del límite inferior es muy similar a la del límite superior. Lo único que cambia es que en el límite inferior estamos restando la media, estamos restando el parámetro, y en el límite superior lo estamos sumando. Entonces, con determinar este valor que está aquí, ya es suficiente. Este valor que está aquí es lo que yo le voy a llamar la confiabilidad, ¿ya? O ¿cómo es que es el parámetro de confiabilidad del intervalo de confianza, ¿ya? Entonces, ese intervalo de confiabilidad es un número, ¿ya? Es un valor que se le va a sumar a la media. Entonces, ¿cómo lo determinamos con las funciones de Excel? Escribimos confianza y encontramos aquí el intervalo de confianza T. ¿Por qué vamos a utilizar el intervalo de confianza T y no cualquier uno de los otros que están allí? Porque el intervalo de confianza T es el que utilizamos cada vez que hacemos un análisis específico para datos muestrales, ¿ya? Datos que vienen de una muestra, datos que no son de la población propiamente, sino de una muestra. Estos datos hacen parte de una muestra. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una línea de producción que produce aproximadamente 5.000 botellas diarias y nosotros solamente tenemos 15 observaciones ¿cómo es que hacen parte de esas 5.000 botellas diarias. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos pide ese intervalo de confianza? Hay unos parámetros que nos pide, ya tenemos esos parámetros, ¿ya? Y simplemente vamos a reemplazarlos en esa función. El primero es el alfa, que es de 0.05 o el 5%. ¿Ya? Luego seguimos en la fórmula con la desviación estándar. Recuerden que las fórmulas de Excel las separamos, cuando nos piden un parámetro lo separamos por punto y coma. Nos piden la desviación estándar. ¿Dónde está la desviación estándar? La acabamos de determinar, la acabamos de hallar, es 10.14. ¿Ya? Y luego nos piden el tamaño de las muestras. ¿Ya? El tamaño es de 15. Entonces, listo. Ya tenemos esa información. Tenemos que nuestra confianza ya es de 5.61. Esa confiabilidad es de 5.61. Esa confiabilidad es la que afecta, ¿ya?, el valor del intervalo de la media. Cada
cada operario va a tener un valor diferente porque estos datos que están aquí, estos datos que encontramos para cada operario, son valores que son diferentes, ¿ya? Entonces, cada uno que tenga estas informaciones después que haya seleccionado datos, no va a encontrar los mismos límites ni los mismos límites inferiores y los mismos límites superiores para la media y para la desviación estándar. Yo estoy haciéndolo incluso con un operario hipotético que ustedes no van a tener, ¿ya? Este operario hipotético lo hice yo y es una información que no está dentro del ejercicio de la actividad que se les planteó. Entonces, ¿cómo terminamos de encontrar el límite inferior? Simplemente tomamos la media y le restamos esa confiabilidad o confianza. Y ahí tenemos el límite inferior. ¿Y cómo hacemos para el límite superior? Igualmente tomamos la media y se la vamos a sumar. Y listo. Tenemos aquí el límite donde la media se mueve, ¿verdad? Hay un límite inferior, un límite superior y este es el intervalo donde la media se mueve. La media tiene que estar exactamente en el medio, ¿ya? Entonces este es el límite inferior, 2.41 para 2,4743 de media y el límite superior 2,5305 para 2,4743 de media, ¿ya? Es sencillo, muy simple, ¿ya? Para el intervalo de confianza de la desviación estándar, ya tenemos que hacer otra determinación. No es la misma ecuación. Vean ustedes que la ecuación que vamos a utilizar es diferente, ¿ya? Este es ¿cómo es que es el parámetro de desviación estándar? Está elevado al cuadrado. Eso quiere decir que a esta ecuación, luego de que le encontremos el valor, hay que sacarle la raíz cuadrada, ¿ya? A toda la ecuación. Entonces, ¿qué pasa? Veamos que hay una diferencia entre las ecuaciones del límite inferior y del límite superior. Esa diferencia radica en el denominador. Eso quiere decir que debemos encontrar un denominador para el límite inferior y un denominador para el límite superior. Porque la parte del numerador, la parte superior, la que está encima de la línea, es igual para cada uno de los casos. n-1 por s cuadrado, n-1 por s cuadrado. En donde sí debemos tener mucho cuidado es en el parámetro de chi cuadrado que nos dice cuál es la información que debemos extraer de la distribución de chi cuadrado. No es la distribución T de Student, es la distribución chi cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos analizando la varianza, estamos analizando la desviación estándar, ¿ok? La desviación que tiene cada uno de los datos, la varianza que encontramos en cada uno de los datos, ¿correcto? Entonces, para el límite inferior, tenemos que encontrar los datos de alfa medios, y para el límite superior debemos encontrar el dato de 1 menos alfa medios. Pero entonces, ¿cómo encontramos esta información en Excel? Hay una formulita, una función que nos ayuda a hacer eso. Ya yo tengo aquí el denominador, que es donde vamos a encontrar esas informaciones. ¿Cómo se llama esa fórmula? Esa fórmula se llama intervalo, perdón, punto chi cuadrado. INB.chi cuadrado punto cola derecha. ¿Por qué cola derecha? Porque estamos hablando de una distribución que tiene en cuenta simplemente una fracción del área bajo la curva, ¿ya? No las dos fracciones, las dos esquinas. Los que revisaron la web conferencia pueden darse cuenta que esa distribución de chi cuadrado la utilizamos para hacer análisis sobre la varianza. En este caso, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a meter la probabilidad, nos está pidiendo el parámetro de probabilidad, pero el parámetro de probabilidad es alfa medios, no alfa. Entonces, seleccionamos alfa, lo dividimos entre 2
Y después alimentamos el segundo parámetro, que son los grados de libertad. ¿Cómo determinamos los grados de libertad? Con todas las observaciones menos 1. ¿Ya? Y listo. Tenemos el denominador del límite inferior del intervalo de confianza para la desviación estándar. ¿Ya? Ahora hacemos un cálculo similar para el límite superior. Y chi cuadrado, aquí está. Perdón, no es ese. Es chi cuadrado con la derecha. Acuérdense que es el que dice CD, punto CD. Y acá metemos la probabilidad también. Pero ¿qué pasa con esa probabilidad? Esa probabilidad ya no es alfa medios, sino que es 1 menos alfa medios. Alfa medios. ¿Ya? El valor de los grados de libertad si son los mismos. ¿Ya? 15 menos 1. Y listo. ¿Ya? Ahí está toda la información que debemos obtener para tener el denominador, la parte del denominador, es decir, esta parte de acá abajo de la ecuación que tenemos que encontrar. Fíjense pues que ahora es muy fácil. ¿Por qué? Porque la parte de arriba es la misma, tanto para acá, tanto para el límite inferior como para el límite superior. Lo que tenemos que hacer es determinar los grados de libertad, que ya lo sabemos, y lo multiplicamos por el desvío estándar, por la varianza. ¿Correcto? Bueno, volvemos acá y decimos, nuestro límite inferior es los grados de libertad, abrimos paréntesis, los grados de libertad, es decir, 15 menos 1, cierro paréntesis, por la desviación elevada al cuadrado, que divide este valor del denominador, porque es del límite inferior. Y listo, allí tenemos esa información. Hacemos lo mismo para el límite superior. 15, vamos a verlo desde acá. 15 menos 1, que multiplica los grados de, la varianza o la desviación estándar al cuadrado, dividido entre el denominador de esa parte de la ecuación. Pero ¿qué pasa? Que si seguimos en la misma tendencia, en la misma línea, tenemos que revisar que el valor de 10.14 tiene que estar dentro de este límite. De hecho, sí lo está, pero aquí nos está faltando algo. ¿Ya? Aquí nos está faltando algo. Y es la raíz cuadrada. Les voy a decir por qué. Porque el valor que encontramos ahí con esa ecuación no es más que este valor que está aquí. Y fíjense que este valor está aquí elevado al cuadrado. ¿Cómo hacemos que quede, cómo quitamos ese 2? ¿Cómo quitamos ese elevado al cuadrado? Haciendo la raíz cuadrada a la ecuación del límite inferior y a la ecuación del límite superior. ¿Ya? Entonces es la raíz cuadrada del valor que encontramos. ¿Ah? Y la raíz cuadrada del valor que encontramos para el límite superior. Y en efecto, 10.14 se encuentra entre el límite inferior y el límite superior de la desviación estándar o la varianza de 7.42 y 15.99. Ese es el punto B.